Le damos la bienvenida a todos los que nos ven en el continente americano desde Vancouver hasta Punta Arenas a este nuevo programa América Despierta desde la Pastoral de las Comunicaciones de la Provincia Virgen de Guadalupe de las Carmelitas Misioneras Teresianas. Un gusto que se conecten con nosotros y obviamente me acompaña, como todos los programas, Valentina Sánchez. Hola, hola. Bienvenidos Hola, todos Vale. a un nuevo encuentro. Muy contenta de estar acá y muy emocionada del tema de hoy, Orlando. Sí, es un tema que para mí me interesa mucho actualmente, pero me costó mucho asumirlo porque hay muchos prejuicios sobre estos temas y muchas aristas también. Sí, yo quisiera partir, si me lo permites, esto no lo habíamos conversado previamente, Te lo con permito. un pequeño poema que refleja un poco mi sentir respecto a esto y me pareció muy adecuado de compartir con ustedes el día de hoy. Es cortito, se llama Ancestros. Dice: ¿qué restringe la araucaria cuando quiere alcanzar los cielos? ¿Se somete acaso la lluvia cuando pasea con el viento? ¿Se amedrenta acaso el canelo con los gritos del guerrero? ¿Se silencia acaso el cultrún cuando oprime sus lamentos? ¿Se subleva la trutruca cuando das limosna al pueblo? ¿Perece acaso mi tierra regalada a extranjeros? ¿Se secó acaso la sangre con la invasión del cuatrero? ¿Se evaporan los océanos con la infección de estos tiempos? ¿Se destiñen los copihue cuando niegas tus ancestros? ¿Y si cambio mis palabras, quitaré el dolor del pueblo? Este es un poema hermoso compuesto por Ruth Wenupil, ¿sí? En un libro que se llama Espíritu del Cielo, y creo que nos interpela muy bien el día de hoy para conversar cómo se relaciona la Iglesia con nuestros pueblos en esta América hermosa. Sí, para los que no sepan de qué estamos hablando, comentarles que el capítulo de hoy se trata de pueblos originarios entre tradición y evangelización y vamos a hablar un poco del rol de la iglesia frente a la pastoral con o hacia, ahí vamos a discutir los pueblos originarios. Pero hoy no estamos solo, Valentina, ¿no? Sí, hoy tenemos invitadas especiales, muy especiales, que van a conversar con nosotros este hermoso y gran tema, y polémico tema en muchos sentidos. Nacida en la ciudad de Pirayú, Paraguarí, en Paraguay, licenciada en lengua guaraní, egresada de la Universidad Nacional de Asunción, locutora, periodista deportiva, traductora y escritora de cuentos y poesías en guaraní y La castellano. hace toda, ¿eh? Hay que Un decirlo. lujo. Actualmente se desempeña como funcionaria de la Academia de la Lengua Guaraní y es miembro de la Asociación de Investigación de Terminología, Traducción e Interpretación Guaraní. Y también es integrante del movimiento cultural de Pirayú. Espero haberlo pronunciado bien. Invitamos, por favor, a ser parte del día de hoy a Lilian Aliente. Por favor, que pase aquí a nuestro pequeño espacio de conversación. Hola, Lilian. Hola, ¿qué tal? Maishapa, Maiteinoru. Saludos cordiales a todos. Encantada de estar con ustedes compartiendo esta hermosa edición donde vamos a estar hablando de los pueblos originarios y de todo lo que implica ese tema tan actual y tan apasionante también para todos. Muchas Muchas gracias, gracias. Muchas gracias, Lilian. Tengo que decir, Valentina, que me encanta cómo pronuncian la R los paraguayos. Es muy atractivo. La R. La R. Ya. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más está hoy Nuestra día? segunda invitada, religiosa carmelita misionera teresiana, originaria de Pirayú también, Paraguarí, Paraguay, se define como de la escuela de la vida, mira qué bonito, y se destaca por ser una mujer sensible, contemplativa y profunda. El guaraní es su lengua materna y durante su pastoral ha compartido con comunidades originarias de la etnia, aquí me voy a pronunciar, Imya, guaraní y Aba guaraní. Espero haberlo pronunciado más o menos decente. Invitamos a la hermana Jenny Bóveda a ser parte también el día de hoy de esta conversación. Hola, hermana Jenny. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar acá con ustedes desde Pirayú. Y un abrazo para todos, para Lilian también, porque aunque ella también es de Pirayú, en este momento no está aquí. Así es que un gusto estar con ustedes. Muy, muy rico Igualmente, tenerte con hermana. nosotros, Jenny. Y finalmente se nos suma
una religiosa carmelita misionera teresiana también, chilena, compatriota nuestra y perteneciente a la etnia mapuche de la región del Biobío, acá en Chile. Es estudiante de licenciatura en Ciencias Religiosas en la Universidad Pontificia de México y parte del proyecto Bendita Mezcla, que es una escuela de fe y política para jóvenes de nuestra América, en articulación con Amerindia y la CEPS, y participa en colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, además de profundizar en feminismos descoloniales, resistencias indígenas y teologías de la liberación. Bienvenida también la hermana Laura Yenlap al día de hoy a nuestra conversación. Hola, muchas gracias a todos, a Hola, todas. Lauri. Un gusto encontrarnos y vernos por aquí, por las pantallas. Por las pantallas de todo el continente. Bueno, yo estoy muy contento porque tengo aquí 3 invitadas que son de lujo y es rico vernos también, porque no nos vemos hace mucho tiempo. Pero para darle un poco el comienzo al tema, vamos a hablar de pueblos originarios y de religión. Y casi siempre cuando partimos hablando de esto, se remite al tiempo de el descubrimiento y conquista y al proceso que dio paso a la evangelización, que estuvo teñido también con la dominación de los pueblos, ¿ya? Y desde ahí hay que partir señalando que sí o sí, en general, los pueblos originarios fueron convertidos prácticamente a la fuerza, en la gran mayoría. Sin embargo, muchos de ellos han hecho propia la fe y actualmente no se logran entender sin esta. Frente a esto, la pregunta es hoy, ¿cómo se plantea? A ver, primero 2 cosas. ¿Cuál es la situación de los pueblos originarios hoy y cómo se plantea la iglesia con estos pueblos? Así que les dejo ahí micrófono abierto. ¿Quién quiere comenzar? Estamos silenciosas. Sí. Lauri, a ver, dale. Bueno, estaba anotando tus preguntas para que no se me vaya. Sí, yo creo que igual es un tema, como decían ustedes, como polémico y que da como para mucho que pensar, ¿no? Y yo creo que hemos tenido como distintos momentos, partiendo por la segunda pregunta, cómo se plantea la iglesia como a su relación con los pueblos originarios y toda esta temática. Y yo creo que como un primer momento fue como el de reconocer desde las conferencias latinoamericanas que esta fe no se dio por encuentro, ¿no? Por así decirlo, sino que fue por la fuerza, como decía Orlando, y que fundamentalmente fue una transgresión de todo lo que significaba alteridad, ¿no? Porque fue la imposición por la imposición. Y creo que eso fue un paso importante, o sea, reconocer ese hecho y reconocer también el carácter de barbarie que tuvo y que se sigue perpetuando en el tiempo. Creo que eso fue como un punto muy importante. Pero me plantea la pregunta, porque ya no estamos en los tiempos de las conferencias episcopales latinoamericanas, o sea, ya pasó el fervor de Medellín, aparecía ya tiene mucho rato que nos dejó su legado, y ahora entramos como en un tiempo de tensión, donde la iglesia, como desde sus representantes de la institución, más bien carece de credibilidad en estos temas, ¿no? Entonces yo creo que una de las posibilidades, pienso yo, de situarnos como iglesia, porque me estoy pensando dentro de también, es como en esta actitud de diálogo, de escuchas, pero sobre todo desde como una fidelidad creativa, de ver los nuevos caminos, ver por dónde, y creo que vamos haciendo pasos, o sea, Querida Amazonía, un documento hermoso, poético, pero sin embargo siento que al final también cae como en esta misma lógica colonizadora que tenemos, ¿no? Porque termina el documento diciendo que ojalá que la Amazonía siga produciendo hijos para la iglesia. Y si necesitamos hijos exclusivamente para la iglesia, no serían hijos para la Amazonía, hijos para la humanidad entera, ¿no? Y esto no lo digo yo, lo dice Ivonne Guevara, una teóloga feminista brasilera. Entonces, siento que necesitamos como sacudirnos mucho como de esta idea colonizadora que todavía tenemos como iglesia y que lo perciben los pueblos originarios, lo percibimos, ¿no? Y
ahí me remito como a tu primera pregunta, porque más bien somos como objetos o destinatarios de ciertas pastorales. Pero ¿qué es la pastoral indígena? ¿No? O sea, solo hablar de nosotros, solo hacer como actividades dirigidas hacia nosotros, creo que hace falta como una reestructuración más desde las bases y que vaya como mucho más encaminada como a nuestro reconocimiento a nivel político, a nivel social, atender como por ahí un poco quizás nuestras primeras preguntas, que quizás no pasan preguntas por religión, no pasan por ahí nuestra temática, sino que de reconocimientos de dignidad que son fundamentales, ¿no? Entonces, pero creo que sí, es un tema complejo, pero que estamos haciendo camino, pero caemos una y otra vez como en esta lógica que ya tenemos como tan metida adentro. ¿Cómo lo ven por Paraguay? A ver. Yo creo que mi visión en este sentido es como mucho más local, porque como congregación, las Carmelitas Misioneras Teresianas tenemos un compromiso, una misión importante en una de las parcelas aquí en la comunidad de Paso Yobay, sobre todo donde llevamos casi 30 años acompañando comunidades indígenas. Yo no he estado en esa comunidad. Lo que puedo decir es que para mí es como una nueva experiencia al compartir con ellos, sumamente enriquecedor, porque apenas hace 2 años que aparecieron 2 comunidades indígenas aquí en Pirayú, y hace poco más de 1 año, alrededor de 1 año, ni tanto, ¿verdad?, que nos hemos acercado a ellos como comunidad. Y bueno, estamos empezando a caminar con ellos. Y la verdad es que me encuentro yo en este proceso de conocimiento, porque hasta ahora lo había conocido de oídas prácticamente, había escuchado tanto hablar de las hermanas de la otra comunidad, cuando hemos tenido oportunidad en varias ocasiones de ir a compartir con ellos. Y justamente allí por Paso Yobay, y justamente una de estas parcialidades es la que vino aquí a Pirayú y tiene una comunidad. Y bueno, me encuentro en esa etapa de un poco incipiente, pero un nuevo caminar justamente con Lilian. Cuando la otra vez nos encontramos, empezamos a hablar y estamos hablando de proyectos, a ver qué podemos hacer con ellos, cómo podemos acercarnos. Así es que veo todo un desafío en este tema. Muchas gracias, Jenny. Lilian, ¿cómo ves tú este tema? Desde mi punto de vista, teniendo en cuenta lo que es el pasado histórico de este tema, desde lo que fueron las misiones jesuíticas, que fue una época trascendental dentro de las misiones de la evangelización de los pueblos indígenas, yo veo una diferencia actualmente. En esa época se ve más, por decirlo así, el sometimiento de la iglesia hacia los pueblos indígenas. En cambio, en la actualidad se ve que el acercamiento de la iglesia hacia las comunidades indígenas no es solamente con ese interés de evangelizar y de someter religiosamente a las comunidades, sino de ayudar, de extenderles una mano a las comunidades. Y yo creo que es un gran progreso eso dentro de la evangelización. Anteriormente, en la época de los guaraníes, de la época de los jesuitas, por ejemplo, sí fue más, digamos, chocante esa evangelización, porque ellos tenían otra cultura muy diferente, otras creencias, que también se puede ver el lado positivo de los jesuitas, de los misioneros, que trataron de adecuarse a esa cultura, trataron de que no sea tan transgresiva esa experiencia de evangelizarles. Entonces, en algunos aspectos también ellos trataban de hilar con la cultura indígena. Por ejemplo, era algo muy difícil para ellos evangelizarles en su lengua materna, en el idioma guaraní, que ahí también se vio
que no fue una conquista total, porque ellos, los misioneros, tuvieron que aprender la lengua de los indígenas para poder evangelizarlos. Entonces, desde ese aspecto también se ve que el lado positivo, y además todo lo que significó esa época para lo que fue el guaraní, para lo que fue la escritura del guaraní, los aportes que dieron los misioneros en cuanto a la gramática, porque como la mayoría sabe, la cultura guaraní era más oral, no tenía grafía, hasta que eso comenzó desde la época de las misiones, con Antonio Ruiz de Montoya, con los libros que surgieron en esa época y que hasta ahora son bases fundamentales para lo que es la gramática de la lengua guaraní. Así que hay varias aristas que tenemos que ver de esa época y ver el lado positivo y negativo, y también viendo la actualidad, la cultura de los indígenas. Como dije, esa evangelización nunca fue total. Ellos siempre se mantuvieron también aferrados a lo que eran sus creencias ancestrales hasta ahora. El año pasado yo tuve la oportunidad de compartir con una comunidad indígena Mbüa guaraní para hacer un cortometraje que estrenamos el año pasado, y hablando con ellos, ellos mantienen sus culturas intactas, pero sí relacionando con el Dios, digamos, de los cristianos. En ese aspecto sí se ve esa fusión de creencias, pero manteniendo, ellos siempre le dicen ñamandú, ellos le llaman ñamandú a su Dios, pero con la idea ya del Dios cristiano. O sea, ellos idealizaron su Dios haciendo un paralelismo con el Dios cristiano, pero manteniendo sus creencias. Ellos tienen, por ejemplo, su iglesia en su comunidad, y conste que esa comunidad con la que yo compartí es una comunidad urbana que está en Luque, que está en una zona, digamos, urbana, pero ellos mantienen sus creencias, tienen su iglesia, que es el Opú, que es diferente a las iglesias, digamos, católicas. Ellos no tienen imágenes, y ahí hacen sus rituales, mantienen sus rituales sagrados, sus cantos sagrados, sus danzas sagradas, pero como digo, teniendo esa concepción de que ellos tienen la imagen mental de su Dios como ya como el Dios cristiano que nosotros conocemos. Sí, algo que a nosotros nos llamaba mucho la atención, y de hecho lo recojo de las palabras de todos ustedes, es un poco este sincretismo que vivimos en América. Bueno, los que somos mestizos, los que no pertenecemos directamente a un pueblo, pero sí vivimos y heredamos un poco esta herencia. Tenemos esta religiosidad, esta fe un poco sincrética, un poco mezclada. Yo creo que los pueblos deben darse de forma mucho más fuerte, quizás. Y desde ahí pensábamos con Orlando y nos cuestionábamos de si de alguna forma en la actualidad se busca desde la iglesia una preservación de los pueblos indígenas, entendiendo como la diversidad, entendiéndolos como algo que no debe ser tocado, los busca integrar, busca como que se diluyan y se vuelvan parte de toda la comunidad. O de alguna forma, ¿cómo los identifica? Así como católicos, o ya sea así como mapuche, guaraní, etcétera. Hay una diversidad gigante y posiblemente hay una forma de enfrentarlo muy distinto también. No sé cómo ustedes ven el tema de la integración o no de los pueblos. Nos parece súper interesante como agarrar un poco el debate desde ahí. Sí, si quieren, hablo. Lánzate, Laura, lánzate. Yo creo que una de las cosas fundamentales y que sin duda con el ministerio de Francisco se está abriendo paso a eso, que es como quitarnos como el imaginario de lo indígena, ¿no? Porque todavía presiento o veo yo que hay como mucha, que subsiste una construcción colonial de lo que son los pueblos indígenas, de lo que es un indígena, y está como muy introyectado en todos nosotros. O sea, por mucho tiempo se le ha visto como el extraño, como el que tiene que ser civilizado, como el que tiene ritos y costumbres muy ajenas a nosotros y que casi no podemos convivir.
Entonces yo creo que eso también en un tiempo suscitó un tipo de evangelización, ¿no? O sea, y que en los comienzos fue, creo yo, como una mera como implantación, porque venimos a exponer un poco quizás como la Biblia, desconociendo que ya existía hace más de 400.000 años acá y que había una forma de vida, una forma de ver el mundo, un concepto de Dios, ¿no? Por un lado creo que por ahí va un poco el camino y por otro yo creo que sí, es complejo porque a veces tenemos como esa tentación, no sé, no sé si es hacer adeptos, ¿no? Porque me da que a veces nos medimos la fuerza de nuestra religión por la cantidad de personas que están adscritas a nuestra religión, ¿no? O sea, como que el ser adeptos nos diese la fuerza, ¿no? Desde esta mirada. Y me hace pensar que es como súper importante como distinguir, ¿no? ¿Cuál sería como el proceso que más nos ayudaría a todos en la actualidad? ¿Cómo sería este modo, quizás como de evangelización? Y creo que tiene que ser muy distinto a una cristianización. Yo cuando pensaba esto, hay que como que distinguir estas dos cosas, ¿no? Y eso implica dejar de ver al otro, al extraño, al que tiene como su propia cosmovisión del mundo como un enemigo, ¿no? O como un enfrentado. Dejar estas pastorales salvacionistas que tenemos prácticamente de que voy de misiones y voy a llevar como la salvación, ¿no? O sea, creo que hace falta como otra vez, lo repito, como deshacernos un poco de este como monopolio del bien, siento yo que creemos tener un poco en ese sentido, ¿no? Porque esa es un poco la percepción que me da. Pero sí siento que hay caminos de integración, caminos posibles, pero son posibles, valga la redundancia, si invertimos la lógica, porque tenemos como súper metido esto de que el sincretismo es malo. De hecho, yo pensaba con la misma palabra sincretismo, o sea, nos han enseñado, o sea, que tenemos que, bueno, vamos a evangelizar, pero tenemos que depurar todas las cosas que veamos que no se acomodan con nuestro cristianismo, con el monoteísmo, quizás yendo más a la raíz, ¿no? Pero nos olvidamos que la catolicidad está hecha de sincretismo y que el sincretismo es el proceso natural de cualquier experiencia religiosa, de cualquier experiencia de la divinidad, así hablando a grandes rasgos. Entonces yo creo que implica como una conversión de toda la persona, o sea, una conversión, un cambio de mente, un cambio de corazón y un cambio de estructuras para lograr como esta integración, ¿no? Y me remito quizás un poco más como a lo que tengo fresco, ¿no? En los tiempos gloriosos en la iglesia chilena, cuando nuestros obispos eran intermediarios, no sé si se acuerdan cuando eran con las causas mapuches, con las grandes huelgas de hambre, o sea, llamaban al obispo, o ya sea de Concepción o de Santiago, a que mediara entre nuestro conflicto y entre las autoridades políticas o civiles, y había una referencia válida, ahí no una referencia que sea un puente que hacía posible el diálogo. Entonces yo creo que eso también como que se ha cortado un poco. Entonces, ¿cómo pensamos la integración ahora, no sé, de un pueblo mapuche que está en resistencia, que sigue sufriendo como una nueva colonización porque seguimos siendo desplazados de nuestros territorios y seguimos bajo esta lógica porque hay poderes que siguen adueñándose de la casa común, de la casa que es de todo y siguen generando zonas de sacrificio para los privilegios de algunos, pero en desmedro de otra porción de nuestros hermanos, ¿no? Entonces creo que es complejo, que hay que problematizar esta integración. Ya, los vamos a integrar, pero ¿cómo los vamos a integrar? O sea, como una añadidura, como algo yuxtapuesto. O sea, creo que significa como toda una lógica, hay que cranearlo bien. Pero, o sea, sí reconozco los pasos, porque igual en Querida Amazonía el Papa dice claramente, o sea, que
que hay ritos, que hay símbolos de los pueblos originarios que no tenemos por qué considerarlos idolátricos, ¿no? Que como que siempre ha sido como el temor, ¿no? Y de lo que tenemos que rehuir. Y por eso nos decían, incluso antes, que el sincretismo era un mal necesario. Eso decía la Iglesia antes, ¿no? Que era un mal necesario y también, o que era una amenaza y de la cual teníamos que evitar todos los cristianos, pero creo que sí, o sea, va mucho más allá. Y una vez que incorporamos a los pueblos, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Porque esto me hace pensar como más fino, ¿no? O sea, y pensando en el caso, nuestra causa mapuche, bueno, nos queremos poner del lado de un grupo porque necesariamente hay que tomar opciones, ¿no? Pero estamos dándonos cuenta que muchos de ellos, muchas de las empresas extractivistas, muchos de los políticos que hacen políticas públicas en desmedro de ellos son católicos y llenan nuestros templos. O sea, también ahí hay una tensión que tenemos que pensar. Yo creo que hay mucho de fondo que hay que pensar y que rearticular y mucho que escuchar también. Yo creo que eso nos falta mucho. Creemos saber qué es lo que son los pueblos indígenas, ¿no? O creemos saber qué son lo que necesitan, qué es lo que necesitan, pero creo que el proceso de escucha intensa tiene que ser más fuerte, más potente, como para empezar a hacer realidad como esta pregunta que nos hacía la Vale, ¿no? O sea, yo creo que como por ahí va. Mis ideas son muchas, pero ahí van. Sí. Voy a hacer un paréntesis para decirle a quienes nos están viendo que si tienen alguna pregunta, algún comentario, que por favor lo hagan por redes sociales y lo vamos a estar revisando y comentando con nuestras invitadas acá. Por ahora tenemos un saludo de Jocelyn Mora. Dice, saludos hermanitas, qué alegría, Rojaijú, Paraguay. No sé si lo pronuncié bien. Pero... Nuestras dudas del día de hoy, pronunciar bien las palabras. En guaraní, muy difícil. Quiero decir a partir de lo que decía Laura, que obviamente en el pasado la evangelización se entendía también como civilización, ¿ya? Eran dos movimientos que iban juntos. Obviamente la iglesia de hoy es muy diferente a lo que fue en el siglo XVI y XVIII. Pero también la historia de nuestros pueblos no podemos hablar como de una sola historia de los pueblos indígenas en América, porque no la hay. Por ejemplo, aquí tenemos dos países, Chile y Paraguay, con historias sumamente diversas. Laura pertenece a la etnia mapuche, que es una etnia que ha tenido una resistencia constante a la colonización y a la conquista, pero en Paraguay también es otra la situación donde el guaraní llega a ser la lengua oficial también. Y entonces, para contextualizar a quienes nos oyen, si nos pueden contar un poquito cuál es el contexto en cada uno de sus países. Ahí, Lilian, Jenny. No sé si nos escuchan. Sí. En cuanto a lo que habían dicho respecto a la integración de los pueblos indígenas, quisiera hablar un poco, no solamente desde la perspectiva de la iglesia, sino también a nivel de la sociedad en general, como vemos acá en Paraguay. En las normativas, en el marco legal, se prevé esa integración, también el respeto a sus raíces, a sus costumbres, a sus culturas, pero en el día a día eso no es así. Hay constante discriminación hacia los pueblos indígenas, sus derechos fundamentales son constantemente violados, hay una discriminación sistemática y estructural de parte del Estado y también de la sociedad no indígena. Esa es la realidad que vemos constantemente acá en Paraguay, por ejemplo. Hay mucha doble moral en cuanto a eso. Siempre cuando hablamos al paraguayo se le pregunta sobre el guaraní, sobre sus raíces guaraníes, y en algunas ocasiones siente muchísimo orgullo, es motivo de orgullo, pero en la práctica eso no se ve. Por eso se ve mucho lo de ser hipócritas, digamos, toda la sociedad, porque hay muchos pueblos indígenas, por ejemplo, en el caso de Paraguay, que son desplazados de sus comunidades, de sus tierras, que son despojados de sus tierras y no tienen otra opción más que emigrar a la capital, donde ellos vienen, se encuentran con una cultura totalmente diferente a la suya, donde ellos no tienen oportunidades, hay
organismos que tienen que velar por los derechos de ellos, pero que no los asisten debidamente. Acá tenemos el INDI, que es el Instituto Nacional del Indígena, que en realidad no les garantiza el respeto de sus derechos y son constantemente discriminados. No se ve esa integración de las comunidades indígenas con la sociedad en general, tal es así que ellos nos dicen a nosotros paraguayos. Ellos muchos no se consideran paraguayos en el idioma guaraní. En el idioma de ellos, por ejemplo nos dicen yuruá a los paraguayos. Entonces no se puede hablar de una integración, no se puede hablar de políticas que sí den resultados y que realmente demuestren que hay una voluntad para que ellos puedan integrarse a toda la sociedad y para que realmente tengan todos los derechos que tienen los demás ciudadanos. Por ejemplo, no solamente son despojados de sus tierras, ellos también son despojados de sus raíces. Hay un desarraigo cultural constante porque ellos vienen a las zonas urbanas y dejan de lado su cultura. Ya no hay condiciones para que ellos puedan practicar sus costumbres, sus tradiciones, y lo más triste es que son víctimas de los efectos, por ejemplo, de la deforestación. No se dan las condiciones. Ellos, por ejemplo, siempre fueron una comunidad, una cultura que se dedica a la agricultura rudimentaria. Ellos están acostumbrados a tener su comunidad en una zona donde haya selvas, donde haya arroyos, pero las condiciones actuales, las condiciones, digamos, del medio ambiente, de la contaminación constante, no les permite. Y muchas veces se les consigue tierras, pero no en las condiciones que ellos están acostumbrados y ya no pueden desarrollar plenamente su cultura. Y yo creo que son muchas de las cosas que hay que mejorar, no solamente desde la iglesia. Yo veo más asistencia actualmente de la iglesia hacia ellos que de parte del Estado y de parte de la sociedad en general. Sí, en base a lo que tú planteas, nos parece tremendamente valioso esta dicotomía que parece haber entre el discurso y la acción finalmente, desde los organismos, no solo de la iglesia. ¿Cómo se enfrenta, preguntarle ahí a la hermana Yuri, cómo se enfrenta esta situación, cómo se acompaña en este contexto, y si existe un paternalismo o cómo lo visualiza a nivel local? Si nos puedes compartir un poco de la experiencia también desde ahí. Perdón, ¿para quién era esa pregunta? Para ti. Sí, Para mí. Sí. Dale. Yo pienso que de ahí lo que es importante, ¿verdad? Nuestra misión, que yo lo considero ya una misión, justamente ahora con el inicio de la pandemia, que nosotros pudimos acercarnos a estas comunidades indígenas que tenemos acá en Pirayú, y para nuestra sorpresa, para mi sorpresa, fue tan bonita la acogida. Para ellos no era ninguna novedad que una religiosa se acerque a sus comunidades. Parecía que bueno, se le abría el cielo porque la hermana está para ayudar, y enseguida tomaron confianza, enseguida conocieron nuestras casas, ahora ya vienen sin problema cuando necesita algo a nuestra comunidad. Y creo que ellos como comunidad, los líderes, ¿verdad?, ven en nosotros un apoyo muy importante porque tienen experiencia de donde han vivido. Lo que decía Lilian, que el INDI, el Instituto Nacional del Indígena, les trajo aquí en Pirayú, los ubicó ahí y los dejó ahí, a la suerte de ellos, ¿verdad? Y entonces, ¿quién se encarga de ellos? Ahí es donde nuestro papel es importante y donde a lo mejor nosotros como iglesia tomamos la iniciativa, y hay que tener mucho cuidado porque necesitamos trabajar de manera integrada, interinstitucional,
nosotros en Pirayú hemos trabajado con la municipalidad, que sería como la alcaldía, ¿verdad? Con la municipalidad, con la Comisión de Cultura, desde un poco nosotras como comunidad religiosa y otras instituciones hemos tratado de unirnos para ver qué podemos hacer para ayudarles. A mí personalmente me dio mucho gusto cuando llegué allí. Una de las veces que llegamos, los encontramos a todos trabajando, haciendo una casa, ¿verdad? Y ellos, el INDI les vino a construir todas unas casas de material, de ladrillos con chapas encima y tal. Y ellos echaban de menos el opus de su iglesia, ¿verdad? Una de las veces que nos fuimos los encontramos todos trabajando y le tuvimos que asistir con alimentos, por ejemplo, porque eso es lo que pedían, porque necesitan varias personas, toda la comunidad estaban trabajando para construir su iglesia. Y nos decía que a mí me decían que eso necesitan, que ellos necesitaban. Y bueno, por ahí les decíamos que estamos para apoyarles, que qué bueno que han tenido esa iniciativa, que sigan adelante y que nosotros que digan en qué podíamos apoyarles, porque nuestras equivocaciones, digamos, cuando vamos a acercarnos a ellos, es que nosotros queremos llevarles lo que nosotros queremos. Y por eso es muy importante acercarnos a ellos para escucharles con intención de aprender de ellos y primero escuchar y después ver qué es lo que necesitan. Pero nosotros en este momento en Pirayú les estamos asistiendo de manera conjunta, trabajando con el municipio y con otras instituciones para poder asistirles sobre todo en alimentación, en el tema de alimentación y salud, porque están absolutamente vacíos, sin nada, ni siquiera desde que empezó la pandemia se cerró la escuelita de ellos. Eso es, creo que una de las cosas que más adelante vamos a ver con Lilian que podemos hacer, porque eso no debería ser así. Ellos tienen un profesor en su comunidad, tienen sus derechos, deberían seguir, sin embargo, se suspendió las clases porque no tienen posibilidad de hacer clases virtuales y entonces nadie se ocupa de ellos. Ok, Jenny, muchas gracias. Laura, el conflicto mapuche en Chile ha ido escalando cada vez más y estamos en una etapa súper crítica del mismo conflicto. Y sé que el conflicto a ti también te toca muy personalmente, en temas de situación familiar también. Entonces, consultarte desde tu visión, ¿tú ves alguna posibilidad de solución frente a esto? Oh, la media pregunta. Sí. Bueno, como seguidora de Cristo tengo esperanza. La esperanza nunca logra quebrarse, ¿no? Pero creo que es un tema complejo porque dentro de nuestro mismo pueblo es súper diversificado. O sea, si nosotros vemos, por ejemplo, hace un tiempo como que la balanza de la misma elección, muchos de los mapuches apoyaban bastante a la centroderecha o extrema derecha, ¿no? O sea, así diciéndolo con todas sus palabras, ¿no? Y otra porción del pueblo que sí se dedica a hacer negociaciones o diálogos con la CONADI, pero que el resto de las comunidades lo considera como casi un desertor, ¿no? Por establecer este diálogo. Entonces es súper complejo porque tampoco hay un núcleo en nosotros, ¿no? O sea, como un solo frente, por así decirlo. Yo esta pregunta igual me la hacía hace mucho tiempo. Acá en México el año pasado fue el Congreso de Conchili. Y bueno, y había mucha gente invitada. Y yo hacía esta pregunta porque pensaba que el conflicto mapuche, si bien ha escalado mucho en Chile, es como un factor común en la mayoría de América, ¿no? Como de resistencias indígenas, por así decirlo, ¿no? Frente al monstruo neoliberal. Entonces, si nuestras luchas son tan parecidas, si tienen causas tan comunes, ¿cómo no generar alguna ruta que nos articule a todos
para hacer fuerza y luchar articuladamente frente a todas estas políticas extractivistas que nos amenazan. Y el que exponía, Raúl Chilechi, que me gustó mucho su respuesta y que creo que va por ahí, me decía que precisamente ese no sería como el triunfo de la causa, por así decirlo, que reivindicamos los pueblos, porque estaríamos negando nuestra diversidad y el poder autónomo de cada comunidad. Entonces yo creo que el foco va por ahí, como la potencia que tiene la comunidad indígena en cada uno de sus territorios, ¿no? Y por ahí yo creo que a lo mejor el conflicto mapuche podríamos mirar lo que ha hecho acá la comunidad zapatista. Yo creo que es como una buena bandera, ¿no? Porque tiene luchas de muchos años, tienen un sistema autogestivo, son autónomos. Y hay algún dato súper interesante, aunque me salga del tema. En ninguna comunidad zapatista hay femicidios. Y eso es súper llamativo. En ninguna comunidad zapatista hay femicidios. Y las mujeres pueden ser parte como del orden en este caracol de la forma de estructurar la comunidad. Entonces yo creo que como por ahí pueden ir soluciones de nuestra demanda mapuche, en modos de organización, en modos de gestionar, en modos de presionar, porque hasta ahora nuestros modos, no de todos, ¿no?, han sido recursos más bien extremos, ¿no? Recurriendo como a la quema, quizás otros hechos de violencia, ¿no? Pero quizás falta recuperar la confianza, creo yo, de que el diálogo es una herramienta poderosa. Yo creo que no tenemos que vencernos ante esa idea de que lo extremo es la única solución. Yo no creo que lo extremo sea la única solución, aunque sí nos ha demostrado que posibilita muchas cosas, porque pareciese que si no se quema algo, no se atiende una demanda. Pero no ceder como esa lógica, siento yo, no ceder a esa lógica, o sea, no que nos vuelvan a encasillar como los violentos que dicen que somos, como los terroristas que dicen que somos, ¿no? Pero creo que el conflicto mapuche tiene para largo, pero creo que va por ahí un poco también la labor de la iglesia, la labor de la academia, la labor de los medios de comunicación, de prestar atención como a las pequeñas resistencias, ¿no? A las pequeñas resistencias locales, que se da eso en cada comunidad, porque creo que ahí hay un potencial enorme y sí, o sea, yo creo que pueden haber articulaciones internacionales en pos de ver vías más de paz, no pacifismo, sino que vías de paz, ¿no? Pero que esto como que vaya teniendo movimiento, porque si no siento yo que estamos como en un círculo interminable y la lucha va a seguir siendo milenaria y nuestra demanda, nos vamos a morir nosotros y la demanda va a seguir prácticamente, ¿no? Pero creo que es un tema como que va como muy a la raíz, o sea, que se desparrama por todos lados, porque aquí rápidamente me recuerda el hecho de racismo que vimos hace unos meses en Curacautín, ¿no? O sea, que todavía está ese sesgo del que es indio, pero en forma peyorativa, ¿no? O sea, es que yo no soy mapuche, ¿no? Entonces, es como súper complejo y hay un fenómeno por comprender dentro de nuestro mismo pueblo, ¿no? Entonces, pero sí, yo sí quiero creer que hay vías posibles de diálogo, de negociación, no con este gobierno, obviamente, no con esta lógica de administrar un país como gerencia, como empresario, y claramente este gobierno pues tiene que cesar, y esperemos que este nuevo proyecto más constitucional que hemos soñado entre todos, que creo que ha sido un factor como de mucha esperanza y como de una ruta que como que nos marca, ¿no? Porque nos ha unido a todos a pesar como de nuestras propias diferencias, ¿no? Y desde nuestras propias trincheras en algo que queremos para todos y que queremos que supere generaciones, un cambio que vaya más allá de los años, más allá de este contexto, ¿no? Entonces yo le pongo mucha ficha, por así decirlo, al nuevo proceso constituyente, a lo que estamos forjando, y que creo que ahí que no hay que soltar ese proceso, y no hay que soltar la protesta nunca, ¿no? O sea, repensar los modos de protestar, sí, ¿no? Más por el arte, más por lo creativo, pero la protesta social nunca soltarla, porque es el único modo de visibilizarnos positivamente, porque la prensa solo nos visibiliza negativamente, ¿no? Entonces,
Entonces, tenemos que ahí encontrar la lógica como para torcerle la mano a esta maquinaria que sigue alimentando esa construcción de lo que supuestamente somos, ¿no? Pero que en realidad ni saben lo que somos, ¿no? Entonces, como creo que por ahí va un poco. Gracias. Bueno, agradecerle a las tres sus palabras, sus reflexiones, la apertura con la que han enfrentado este diálogo desde su experiencia personal. Bueno, ya tenemos que ir cerrando el programa, aunque esto da para muchísimo, podríamos estar horas y horas conversando de esto. Ojalá pudiéramos tener una mesa gigante en donde pudiéramos conversar muchísimo más. Pero de todas formas agradecemos primero el que estén acá con nosotros en este humilde programa que planteamos con Orlando, darnos sus visiones, sus posturas, eso es lo más importante y lo agradecemos mucho. Queríamos pedirles sí hacer un cierre cada una en base a quizás dejar un mensaje en esta reflexión que consideran importante en esta relación de la Iglesia con los pueblos indígenas y dejar un mensaje de alguna forma. ¿Qué creen ustedes que es muy importante en este momento? Si partimos para que nos ordenemos, ahí con Lilian, yo los veo así, con Lilian, Laura y Jenny para poder hacer este cierre en conjunto. Bien, desde mi punto de vista, aquí en Paraguay, por ejemplo, faltan programas que a ellos les facilite el autosustento. Ahí yo creería que se podría dar una integración plena, no fortalecer políticas proteccionistas. Ellos merecen ser independientes, ellos tienen autonomía, ellos tienen capacidad. Ahora también mejorar las condiciones de educación, de salud. Si no se mejoran esas condiciones, es difícil que ellos tengan esa posibilidad de integrarse. Acá en Paraguay existen 19 pueblos indígenas, hay una diversidad cultural impresionante, no solamente de los guaraníes, hay 5 diferentes familias lingüísticas. Por eso hay que tomar desde el Estado, desde la Iglesia, hay que tomar con seriedad esta situación y realmente ayudarles, como dije, con programas de autosustento, que es lo que realmente ellos necesitan. Afortunadamente ya se está viendo más, por ejemplo, que salen varios profesionales actualmente de las comunidades indígenas. Se nota más el liderazgo, la capacidad de gestión, que es lo que hace falta en las comunidades indígenas, como hablamos con la hermana Jenny. Esas 2 comunidades que están en Pirayú están ahí sin prácticamente organizarse. Falta que ellos se organicen como comunidad, que alguien les asesore en ese aspecto, orientarlos y encaminarlos hacia el autosustento, que es lo que necesitan para realmente ellos poder integrarse plenamente a la sociedad y no solamente que constantemente sean asistidos, que es lo que no les hace bien tampoco a ellos, que eso es una solución momentánea nomás, y yo creo que ellos no merecen. Ellos históricamente acá en Paraguay fueron relegados constantemente por todos los gobiernos que pasaron, y ya es hora de que se les dé el lugar que les corresponde, que se respeten sus derechos, que se respete su cultura, su autonomía, pero también que sí se les integre plenamente a la sociedad paraguaya. Laura. Ay, qué difícil la pregunta para sintetizar. Sí. Un mensaje quizás para dejar aquí a la comunidad. Sí, yo creo que el mensaje quizás más importante, yo creo que es como recuperar esta actitud de ser aprendiz como iglesia. No tanto ser maestra, sino que ser aprendiz. Aprendiz de las sabidurías de nuestros hermanos, y me remitía como a un ejemplo quizás que puede ayudar mucho. San Francisco de Asís se hermanó con la creación, se hermanó con el otro, con los otros, se hermanó con lo distinto, y creo que por ahí hay como un mensaje súper válido que tenemos que recuperar, ¿no? Otra vez apuntando desde una intención de invertir, de cambiar, de desmontar lógica. Por otro lado, creo que como iglesia el mensaje potente
que tenemos que dar, ¿no? Y que tenemos que creerlo y que tenemos que estar dispuestos a hacerlo, es denunciar las injusticias ecológicas, sociales, las violaciones a los derechos humanos de manera categórica, ¿no? No solamente cuando se toquen como los parámetros que nos afectan a nosotros, por así decirlo, cuando se toquen nuestros intereses, así como para entenderlo claramente, ¿no? Sino que sea una férrea denuncia clara para todo lo que agreda a lo que es la humanidad y a los pueblos indígenas en sí. Y creo que otra de las cosas como importantes es como recuperar este buen vivir que tienen todos nuestros pueblos, ¿no? Que creo que eso es como muy conocido por parte de nosotros. La forma de organizarse, el poder de decisión que radica en la asamblea, ¿no? Yo creo que eso es muy potente. La relación que tienen con el poder, cómo gestionan el poder al interior de las comunidades, creo que podemos aprender mucho de eso como iglesia. Entonces creo que por ahí va un poquito, ¿no? Ser una iglesia aprendiz más que maestra en estos momentos. Gracias, Laura. Jenny, tus impresiones, tu reflexión o tu mensaje final. Me parece súper importante para nosotros como congregación y con todos los equipos con quienes trabajamos como congregación, como provincia, con todo esto que decíamos, perder un poco el miedo, involucrarnos. Yo no sé muy bien en este momento qué es lo que tengo que hacer, pero sin embargo mi primera decisión es perder el miedo a esto, lanzarme así sin más. Estoy viendo que así a lo macro no voy a poder hacer nada, pero sin embargo los primeros pasitos que yo pueda dar para acercarme a ellos es sumamente importante. Y creo que es importante, como sintiéndome yo iglesia, ¿verdad? Como iglesia, este acercamiento, esta iglesia en salida, creo que va por aquí, el involucrarnos sin miedo y, como decía Laura también, así sin prejuicios y con el afán de aprender, quitándome un montón de prejuicios, pero al mismo tiempo también dándonos, porque es lo que en este momento podemos hacer, ¿verdad? Dando tiempo, en un tiempo que nos toca vivir como el actual, donde tenemos miles de cosas. Creo que ellos y nosotros nos merecemos priorizar y que ellos ocupen un lugar más importante en nuestras vidas. Muchas gracias a las tres. Vamos a ir cerrando ya, pero vamos a revisar algunos mensajitos que nos han llegado. Este se me puso difícil. Si me ayudan, por favor, y nos traducen. Jenny, Lilian, no sé. Casualmente voy a decir una cosa. La hermana Nancy, creo que sí, fue compañera de colegio de Lilian, mira. Así que son amigas. ¿Pero qué dice? Cuéntanos. Hola, Nancy. Ambas fueron alumnas del colegio parroquial, pero que llevamos las hermanas carmelitas desde hace 40 años aquí. Así mismo. Nancy nos dice, hola Nancy, un saludo especial, hace mucho no nos vemos. Nos dice en guaranimba, Eisha Papendekaru, Shemaiteiroru PM Guará, saludos desde Roma. Así que va el saludo cordial para Nancy que nos está viendo. Nos pregunta cómo estamos y que nos manda saludos cordiales. Mira, un saludo ahí a Roma. Y tenemos otro mensajito, este es más largo. Dice, hola, recién entró el video, soy la Pao Rifo, vivo en San José de los Valles, Calchaquíes, y acá en la comunidad originaria Ingamana, quienes comparten sus riquezas ancestrales. Acá se vive una experiencia de valorización positiva. Saludos a las invitadas, a Lauri, una chorera como yo, y especialmente a mi hermana del corazón, Jenny, que se porte bien. Te conocen, Jenny, tengo que decirlo. Te conocen. Bueno, los queremos dejar invitados para nuestro próximo capítulo, que va a ser el día 14 de noviembre, a las 17 horas, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, 16 horas Venezuela, Bolivia, 15 horas Perú, Ecuador y México, y 13 horas Canadá, ¿ya? Por el fanpage de CMT América de las Carmelitas Misioneras Teresianas. Valentina, para ir cerrando. Sí, nosotros tenemos como tradición ya de este programa, y ahora que llevamos ya 3 capítulos se ha vuelto una tradición. No sé si se escucha bien, justo me desfasé. Poder cerrar
con una canción, ¿sí? La canción del día de hoy es de Sara Purruchich, que es una cantante y compositora guatemalteca de origen maya, Cachiquel. Es una activista en defensa de los derechos de las mujeres y los pueblos originarios de Guatemala, así que nos parecía muy valioso traerla también el día de hoy. El tema que vamos a ver a continuación se llama Hijas e Hijos de la Tierra, en donde ella le canta a la resistencia de los pueblos indígenas que a diario enfrentan problemas como el racismo y la discriminación, y nos invita a reflexionar, igual que nuestras invitadas, a tomar acción día a día entre nuestro discurso y nuestra acción. Así que con ustedes dejamos el tema Hijos e Hijos de la Tierra. ¿Cómo estás? Para o puxule. Dari kuchia tobi, dari kuchia tobi. Ninku tu kacheka tu bi kapaz que chima kumbe. Mesta, si me apunté, stata mesta. Todos los que te han visto sonreír, manos que trabajaron a tu lado. Y el ejemplo que dejaron tus pasos siempre será semilla de nuestra historia. Junto al espíritu de bosques y ríos brotarán por siempre tus recuerdos, hija de la tierra, hijo de la tierra. Ay, 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 hijas de la tierra.
si m'apunté, trátame está, ay, 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 hijo de la tierra. Hija de la tierra, sembraste esperanza, ahora vuela, camina libre, pues el eco de tu lucha y tu sonrisa retumbará por siempre en cada mar.